enorme saludarlo, doctor. ¿Qué tal amanece por la capital de la República? Acá por estos tiempos, doctor, nos preocupa tanto el tema del clima porque en las últimas horas sí que ha sido bastante fuerte. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Buen día. Aquí en Quito, pues el clima lluvioso. Está la ciudad nublada, así que entiendo que será una jornada fría la que tenemos que vivir el día de hoy. Jornada fría allá. Por el momento acá no tenemos lluvia. Vean ustedes las cosas, ¿no? Como son. Son las 7:28. Tal vez nublado, como nublado es el panorama político en nuestro país. Conversábamos con Verónica Landeta, ¿no? Hace un momento decíamos qué tanto nos cuesta. Y no solamente acá hablando de la clase dirigencial, no solamente de la política, de la clase dirigente en general, ¿no? Qué tan difícil es terminar de ponernos de acuerdo en temas que son fundamentales, que son prioritarios. Hablábamos un poco, ¿no?, de las consecuencias que tiene esta migración, tantos ecuatorianos saliendo, utilizando este paso tan peligroso, la selva del Darién, tanta desesperación que hay. Y nos enfocábamos, incluso íbamos más allá de lo que ocurre en el Ecuador, hacíamos el análisis de lo que pasa en nuestras naciones en esta parte del hemisferio, ¿no? Y preocupa ver que de manera general no terminamos de elaborar, de diseñar ese pacto social que requiere cada país como para poder ir saliendo adelante, más allá de la diversidad de opiniones, ¿no? Porque usted puede pensar en lo político de una manera, nosotros podemos tener otra concepción, pero eso nada tiene que ver con justamente utilizar el sentido común y ponernos de acuerdo en lo prioritario. ¿Qué lectura saca usted, que ha estado hasta en la academia también, asambleísta, de este comportamiento que de alguna manera también va menoscabando estas posibilidades de salir adelante? Mire, le digo, pues la civilización ha avanzado durante pues miles y miles de años para alcanzar pues acuerdos básicos de convivencia. La democracia pues tiene su origen ya pues igualmente pues en cientos y miles de años. Y su ideal es ir pues perfeccionándose con todas las experiencias de todos los días. No hay la democracia acabada, hay la democracia perfectible. Pero se ha llegado, les digo, al establecimiento de reglas básicas de convivencia social que tiene que ver, por ejemplo, con la duración de los periodos de los gobernantes. En todas partes del mundo civilizado, no, los gobernantes son elegidos por periodos para que durante esos años que dura el periodo puedan pues cumplir a su manera con la sociedad que están rigiendo. Esa es una regla básica de convivencia que aquí en el Ecuador se quiere respetar permanentemente, porque aquí los dueños de los partidos, los dueños de la política, los logreros de la política, los corruptos que buscan impunidad, quieren siempre pues llevar el agua a su molino. Y si no les gusta un gobierno que no lo pueden manipular, etcétera, entonces buscan la forma de desestabilizarlo. Y eso pasa en el Ecuador. Usted sabe que hay intentos golpistas ya pues desde la época del presidente Moreno. El país recuerda ese fatídico episodio que se inició pues en el mes de octubre, creo, de hace 2019. años atrás, ¿no? En que, le digo, pues se convulsionó al Ecuador desde los intereses políticos con la utilización, le digo, de un profesional de la subversión y el incendio, como es el señor Leonidas Sisa, y que mantuvo, le digo, pues violentando los derechos ciudadanos de los ecuatorianos que vivimos en Quito, que vivimos en la Tacunga. El audio, ahí, el audio. 7:32. A ver, vamos a restablecer el contacto, ¿no? Interesante lo que nos dice a esta hora de la mañana el asambleísta Dalton Bacigalupo, ¿no? Muy primordial, ¿no? Es alguien que ha estado, pues, en la arena política durante tanto tiempo. A ver si ya recuperamos. Ahí recuperamos ya el contacto, doctor. Perdón, 7:32. Entonces le digo, pues,
No se quiere respetar una convivencia civilizada, democrática, en función de que se completen los periodos de gobierno, porque quieren prevalecer los intereses de la corrupción, de la impunidad, como es el caso del correísmo y el socialcristianismo. Y lo que intentan en los momentos actuales es volver a dar un golpe de Estado, porque las causales constitucionales que supuestamente se esgrimen en contra del presidente de la República para llevarlo a un juicio político no son tales, pues definitivamente. Aquí no se cumple ninguna causal para poder enjuiciar políticamente y de manera legal y constitucional al presidente de la República. Es el afán simplemente de desestabilizar por desestabilizar, y en el caso de los socialcristianos, lo que quieren es cogobernar con el vicepresidente Borrero, que en una eventual destitución del presidente Lasso asumiría la presidencia de la República. Ya hay conversaciones con Borrero para efectos de cogobernar con Borrero, para chantajear a Borrero, para imponerle la agenda correísta social cristiana a Borrero. Eso no se merece el país. Y este intento de golpe tiene que ser resistido por la institucionalidad. Y yo le he dicho muy claramente al presidente de la República, no podemos aceptar los ecuatorianos que los logreros de la política desestabilicen nuestra democracia, y que si mañana se inicia efectivamente un juicio político sin causales contra el presidente, y este planteamiento de juicio político en una ofuscación, en una confusión de los que integran la Corte Constitucional es avalada por esta institución, el presidente debe decretar la disolución de la Asamblea Nacional para que el país vaya a una nueva elección presidencial y de asambleístas. Es bastante grave, ¿no?, lo que usted indica, asambleísta, ¿no?, este tema referente a aquello. ¿Ha habido conversaciones ya con el vicepresidente de la República de estos sectores? Usted se está refiriendo para el Partido Social Cristiano y al correísmo. ¿Ha habido conversaciones con el señor vicepresidente? Andan en eso, andan ya negociando posiciones. Así que aquí que nadie se engañe. Aquí hay un interés de utilizar a Borrero para que cumpla, ¿no?, los pedidos, las iniciativas del Partido Social Cristiano y del correísmo. Así se juega la política en el Ecuador. No importa la suerte de la estabilidad constitucional, no importa nada. Simplemente importa satisfacer groseros apetitos. Vea usted, ¿no? Son los titiriteros, ¿no? Nosotros le llamamos acá los titiriteros. Desde atrás están, pues, ¿no?, manejando todo este tema, ¿no? Es grave, súper que grave. 7:35. Permítame, asambleísta, Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Buen día, doctor Bacigalupo. Me gustaría que me especifique qué es lo que se están negociando, qué tanto pesa tener un ministerio, qué tanto pesa tener el control de una petrolera, qué tanto puede pesar definitivamente manejar una institución o un poder dentro de este aparataje llamado Estado. ¿Qué tanto puede pesar eso con respecto de la democracia, de la estabilidad que se necesita para poder avanzar en todos los acuciantes problemas que ya aquí hemos obviamente pues anunciado? Bueno, usted sabe pues la historia del Ecuador, ¿no? Acuérdese usted pues que el vicepresidente Dajit dijo muy claramente, habló sobre los contratos colectivos, cuando la bancada social cristiana de esa época no dejaba gobernar a Sixto Durán Ballén si es que no le entregaba una serie de prebendas a las autoridades seccionales del Partido Social Cristiano. Entonces, por eso él habló del contrato colectivo. Te apoyamos, sí, pero bajo estas condiciones. No. Entonces le digo, pues, esto se redita. Y créame que lo peor que le puede pasar al país es que gobierne el señor Borrero, porque será un presidente chantajeado. Volverá a la ingobernabilidad y luego irán por la cabeza de Borrero. Esos son los afanes golpistas, esos son los objetivos finales de esta acción desestabilizadora en el Ecuador. Mire, revisando una data que lo tiene la Universidad de Illinois y que hizo toda una investigación de todos los países complicados, pues desafortunadamente nos ponen ahí en esa data, ¿no?, como uno de los países que más golpes de Estado ha tenido. Ecuador, intentos de golpe de Estado, 15, y 8 golpes de Estado concretados. Esto definitivamente pues nos deja ver
que somos un país que de democráticos no tenemos nada, tenemos muy poco, mejor dicho, porque vivimos en lo que usted dice, en eso, de estar definitivamente pues oprimiendo a quien llega a ostentar la presidencia, obviamente pues para manejarse bajo los cálculos e intereses partidistas. Ustedes son parte de la Asamblea, son parte de los partidos. ¿Cuál es la salida ahí? Pero una salida realmente, yo no diría ni democrática, sino una salida que nos pueda dar una respuesta a todos. Bueno, ahí la única salida es respetar la Constitución de la República. La única salida es oponerse al golpismo. Y por eso le digo, yo que no represento pues de ninguna manera pues al partido, no soy el vocero del partido, no soy el vocero del bloque. Simplemente alzo mi voz para denunciar esto al país. Este es un montaje para que se tome el poder, simplemente los intereses del correísmo y el socialcristianismo, utilizando la figura de Borrero. Y ya le digo, y si Borrero no obedece, irán por la cabeza de Borrero. Ahí está Saquicela esperando el turno. Pero estamos todavía en el tiempo del presidente Guillermo Lasso. ¿Hay o no hay esos 46 votos? ¿Qué cree usted que pueda pasar en la Corte Constitucional? Bueno, primero pues tienen que formular el juicio político, claro, ¿no? Por eso, Un legislador tiene que plantear el enjuiciamiento político, redactar bien pues el sustento de ese enjuiciamiento, tener el apoyo de 46 legisladores. Ese documento tendrá que ser analizado por el CAL. El CAL revisará exclusivamente la formalidad de la presentación de ese escrito y remitirá pues a la Corte Constitucional el documento para que, en virtud de una disposición de la Constitución de la República, la Corte Constitucional otorgue o no el dictamen de admisibilidad. El dictamen de admisibilidad. Y esto no es que simplemente es una repetición del control de la formalidad que hace el CAL, porque si no, ¿para qué la Corte? La Corte tiene que ver con seriedad y a profundidad si se cumplen los condicionamientos de la Constitución de la República para efectos de que pueda proseguir o no ese juicio político. Yo espero y confío que la Corte no se preste para manejos politiqueros. Alberto. Son las 7:40. Doctor, y paralelo, le escuchaba hace un momento, ¿no? Utilizar el mecanismo de la muerte cruzada está dentro pues, de las atribuciones que tiene el presidente de la República. Pero desde el punto de vista práctico, doctor, ¿no tendría eso un coste? ¿No tiene un desgaste también bastante elevado la administración Lasso como para jugársela por ese sentido, por esa vía? Vea, aquí ya no estamos en la circunstancia de que un presidente de la República calcule en favor de su interés personal. Aquí el presidente de la República tiene que calcular es en función de los intereses nacionales. ¿Y qué mejor que sea el pueblo ecuatoriano el que como juez superior de nuestra democracia termine dirimiendo este conflicto? Nada mejor en una democracia que sea el pueblo el que dirime el conflicto. Ahora, por responsabilidad con su país, doctor, usted en unas circunstancias de estas, ¿qué es lo que podría decirle a la gente que nos escucha, a la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales? En las actuales circunstancias y viéndose abocado el presidente a tener que tomar una decisión de esta naturaleza ante lo que usted acaba de decir, ¿no? Que reviste tremenda gravedad, pero que también lo hemos escuchado, tampoco nos vamos a decir que no lo hemos escuchado aquello, ¿no? De estas aparentes conversaciones entre los titiriteros de siempre, tratando de colocarse como siempre, ¿no? Buscando la forma de ubicarse y de llegar al poder y tener el control, que parece que eso es lo que les satisface, ¿no? Usted sabe que hay actores políticos, hay organizaciones políticas que han vivido toda su historia en función de eso, ¿no? Acaparar los espacios del poder, ¿no? Para sus beneficios personales. Y eso se redita, y tras de este intento de golpe hay eso. Hay intereses de la corrupción, hay intereses de la impunidad, hay intereses pues de hacer negocios desde el poder, hay el interés de copar los órganos de control para efectos de que no se juzgue, no se sancione a quienes actúan de manera aviesa contra los intereses nacionales.
Esa es la historia de degradación de la política ecuatoriana. Acuérdese que la embajada americana alguna vez informaba al Departamento de Estado de los Estados Unidos que la clase política ecuatoriana era corrupta, esencialmente corrupta, salvando las excepciones del caso, que lo decían así, pero ellos tienen suficiente información para saber que efectivamente pues eso existe y sucede en el Ecuador. Doctor, agradecerle por la generosidad de su tiempo, ¿no? Por compartir con nuestra audiencia también estos conceptos del momento político que vive nuestro país. Le enviamos un fuerte abrazo desde Guayaquil. Gracias a ustedes, muy gentiles. Buen día. Dalton Bacigalupo, integrante de la bancada legislativa de la Izquierda Democrática. Son las 7 de la mañana.